Se calientan. Sí, exactamente. Las aráceas, al igual que algunas otras especies de plantas, producen calor. Se llama termogénesis. Los picos termogénicos están relacionados con los picos de producción de olores para atraer a los animales y también con la receptividad de los estigmas o la producción de polen. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Muchísimas gracias por participar en Ciencia Café. A su merced. ¿Por qué las plantas necesitan de la polinización? Empecemos por qué es la polinización y después hablamos de los polinizadores y cómo hacen las plantas para atraerlos, porque es una cosa fascinante con la que tú trabajas. Bueno, sí, como tú explicabas, entonces los animales nos podemos mover, ¿cierto?, para buscar pareja, pero las plantas, por el contrario, pues como ellas son inmóviles, requieren de ayuda, Ajá. una ayuda extra para poder polinizarse y, digamos, procrear. Entonces ellas utilizan a los polinizadores en las plantas tropicales. La mayoría de nuestras plantas utilizan vectores animales, ¿cierto? Hay otras plantas que pueden utilizar el agua, el viento para la polinización, pero en nuestro caso pues utilizamos animales, o nuestras plantas utilizan animales para reproducirse. Y polinizadores hay de todo tipo. Tenemos, generalmente si preguntas por un polinizador, las personas van a pensar en Las abejas. Las abejas, que son importantes, pero en realidad no, solamente son una pequeña fracción de los animales que polinizan. Yo les puedo decir que hay murciélagos que son polinizadores, cucarachas que pueden ser polinizadoras, cucarachas. Lagartos, que es increíble, pero pueden ser polinizadores los lagartos también. Y dentro de los insectos, pues cosas tan increíbles como los gorgojos y los cucarrones, que es de lo que vamos a hablar hoy. Cuando dices polinizar, significa llevar, que el animal lleva el polen, ¿de dónde a dónde? Sí, entonces el polen lo producen las estructuras masculinas de las plantas y las llevarían a las estructuras femeninas. Y no hablo de una flor hembra y una macho porque tenemos flores que son bisexuales. Entonces aquí vamos a encontrar estambres y pistilos en la misma flor, pero las llevamos de un organismo a otro. Entonces la planta necesita una ayudita. Exacto, es una ayudita. Y la planta, entonces, oiga, las plantas son como, nos engañan. O sea, ¿qué es una fruta? Uno pensaría que la fruta es algo para uno, pero le sirve también a la planta, ¿no? Para dispersar sus semillas. Obviamente, pues manipulan. Básicamente, pues una fruta es una flor embarazada, ¿sí? Y las semillas, pues son los bebés, por llamarlos de alguna manera, que estamos llevando, pues, a otro lugar, obviamente. Y a los animales, las plantas los utilizan muchas veces como dispersores, obviamente. Puede ser por fuera del cuerpo del animal o por el tracto digestivo. O también, incluso en la polinización, no únicamente en la dispersión. Porque en la polinización hay plantas que le dan recompensas a los animales, pues, para que ellos cumplan con esa función de polinización, pero hay muchísimas que utilizan algo que se llama polinización deceptiva o polinización por engaño. Entonces los traen engañados con, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que pueden utilizar para ¿Cuál es tu ejemplo favorito de engaño en las plantas? Por ejemplo, hay orquídeas que pueden fingir que pues puede ser por coloración y formas de los labelos, pues de las partes florales, que pueden engañar el insecto semejando ser una posible pareja, ¿sí? Y en realidad el insecto llega y no hay ninguna pareja, y la planta pues pone los polinios que en el caso de las orquídeas en el animal, y él termina yéndose a otra flor y transportando el polen. Las plantas pueden utilizar una mezcla de mecanismos para atraer a los polinizadores, y dependiendo del polinizador pues va a ser más efectiva la una que la otra. Entonces, por ejemplo, si hablamos de plantas que son polinizadas por aves, ellas generalmente van a tener colores que son atractivas para las aves, son colores que son atractivos para las aves. Sí. Mientras que, por ejemplo, otras que son polinizadas por insectos, puede ser que no le inviertan tanto tiempo a producir colores, sino más bien a producir olores, ¿sí? Entonces las plantas tienen olores, y estos olores generalmente están relacionados con atraer a sus polinizadores. ¿Y esos olores los podemos oler nosotros o son diseñados para el insecto o para el animal? Depende de la especie. Hay plantas que huelen muy bien y atraen como ciertos grupos de polinizadores, y otras que por el contrario huelen mal y van a atraer otros grupos de polinizadores. Y hay otras que nosotros con nuestra nariz humana no podemos detectar. Entonces, para eso necesitamos ciertas técnicas que nos permiten justamente detectar esos olores que los animales están detectando y nosotros no. Mira qué trabajo tan fascinante. Entonces tú vas por el bosque con un resto de equipos buscando los olores de las plantas y cómo atraen los insectos. Exacto. ¿Y qué has encontrado tú en tus investigaciones? Bueno, entonces yo trabajo con un género, con una familia que es la familia Arace. Esta es la familia de los anturios, los cartuchos, el abalazo, las matas de las abuelitas, pues como seguramente alguna de esas deben tener. Y trabajo con un género que se llama Stenospermatium.
Este es un género neotropical y es un género que no es cultivado, pues aunque a mí me parecen hermosas las hojas, pero dentro de toda la locura que son las aráceas, pues no es el más llamativo. Y estas plantas, perdón, son polinizadas por, no me lo van a creer, gorgojos y No. por ciclocéfalas, que son cucarrones, como mallitos pero pequeñitos. El gorgojo poliniza. Sí, los gorgojos polinizan. ¿Y cómo cómo descubriste esto? Te voy a contar pues un poco acerca de cómo a mí me empezó a fascinar la polinización. Empecé a ir como a charlas en los congresos sobre polinización porque yo de formación soy taxónoma. Primero empecé con la taxonomía, pero empecé pues como a ver la polinización y me pareció fascinante. Y empecé a partir de la taxonomía a ver que habían características en las flores de mis plantas que yo decía como esto tiene que tener algo que ver con cómo atraen a los polinizadores. Entonces me contacté con Artur Maya, que fue uno de mis codirectores de la tesis, y él ha trabajado muchísimo tiempo pues con polinización en aráceas. Le conté el cuento, nunca se había trabajado con este género y pues mejor dicho fue como bueno, tenemos que trabajar porque está fantástico el tema de investigación. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que estos animalitos eran los que polinizaban? Resulta que nosotros teníamos indicios por algunas salidas de campo que había hecho yo a Ecuador y algunos avistamientos que habían hecho a algunos otros colegas de que llegaban curculiónidos, pues, o sea, los gorgojitos podían llegar a las especies de Stenospermatium, pero nunca se había documentado como tal. También estaba la teoría de que pudieran ser nitidúlidos, porque eso se han visto como en el género. ¿Eso es qué es? Los nitidúlidos son otra familia de escarabajos, Okay. pues de cucarroncitos, pero son diferentes. Pues, Sí. nada. Y entonces, pues nada, como que dije yo como quiero trabajar con este tema y terminé enamorada de dos lugares en Colombia que son el Parque Natural Nacional Selva de Florencia, eso es en Samaná Caldas, en Pensilvania y Samaná Caldas está el parque, y el otro lugar es la Reserva Nacional Comunitaria Cerro el Inglés, que queda en el municipio del Cairo, Valle del Cauca. Entonces, este está en la cordillera occidental de Colombia y el Parque Natural Nacional Selva de Florencia está en la cordillera central. Entonces, en esas dos localidades habían algunas especies de Stenospermatium. Entonces, pues nada, yo dije como me voy a dar la tarea de perseguir estas plantas a ver qué encontramos, a ver si logro dar con los polinizadores y si es verdad como lo que hemos visto y corroboro lo que pude ver yo en Ecuador, pero ya con un estudio como organizado. Entonces, nada, pues empezamos a la tarea de saber a qué horas la planta estaba en antesis. Cuando nosotros hablamos de antesis es que los órganos reproductivos pues están disponibles para los polinizadores y para la polinización. O sea, que Pero están... uno aprende aquí que da miedo. Yo no sabía que las plantas a diferentes horas Exacto, sí, estaban ellas, disponibles o no. y depende de la especie van a tener como sus horas de antesis. Entonces, en Florencia lo que hicimos fue con mi estudiante de pregrado, Luna Ibáñez, empezamos a perseguir las plantas. Arrancábamos desde las 4 de la mañana a mirar como a detectar, a tratar de detectar si había olor, si estaban llegando los animales, también a tocar las plantas, porque las aráceas, al igual que algunas otras especies de plantas, producen calor. Esto se llama, sí, es increíble, se llama termogénesis. Entonces pueden producir calor por termogénesis y entonces lo que se ha documentado es que generalmente la termogénesis los picos termogénicos están relacionados con los picos de producción de olores para atraer a los animales y también con la receptividad de los estigmas o la producción de polen. O sea, literal se calientan. Se calientan, sí, exactamente. Entonces, pues nada, nosotras empezamos a hacer jornadas desde las 4 de la mañana. Salíamos a las 4 para intentar llegar 5:30 más o menos en medio del bosque, a oscuras, a buscar las plantas, a tocarlas, a olerlas. Bueno, entonces no, a esta hora no fue. Entonces vamos a esperar durante el día, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde. Salimos en la noche, o sea, cuando yo empecé a estudiar botánica, pues dije, nunca jamás en la vida me va a tocar trabajar de noche, pues porque de noche no veo, voy a trabajar es de día con las plantas, pero pues trabajando con interacciones, pues en efecto tocaba ir en la noche, también estuvimos haciendo algunas salidas en la noche. Esto fue en Florencia. Hasta que logramos determinar, allá trabajamos con 3 especies, que en efecto había una planta que florecía de 4 de la mañana a 8 de la mañana, otra de 8 de la mañana hasta el mediodía más o menos, y la otra de 2 de la tarde a 5 de la tarde más o menos, como en esos rangos. Esto fue en Selva de Florencia. Y en el Cerro el Inglés trabajé con otra estudiante, Melissa Alegría, y ahí trabajamos tal vez de una manera más inteligente, porque lo que hicimos fue, bueno, no inteligente, ya teníamos los equipos. Ahí lo que hicimos fue poner termómetros en la planta
los poníamos en una determinada pues salida de campo y al mes volvíamos, retirábamos los termómetros y lo que hacíamos era luego mirar en el software en qué horario estaba el pico de actividad. Entonces, Claro, entonces ya solamente le pegaban a cuando era. exactamente. Y lo que encontramos allá es que allá trabajamos con 3 especies. Una florece de como 8 de la noche a 12 de la noche aproximadamente, otra de 4 a 8 de 4 de la mañana a 8 de la mañana y la otra, bueno, dos son en la noche y una en la mañana. Eso fue lo que encontramos, pero allá pues no tocó, o sea, sí tocó porque la plantica florecía de noche, pero no tantas caminatas en vano como nos tocó en Florencia. Y el gorgojo, como en todo lo, como... Listo, entonces empezamos a perseguir las flores y allí lo que encontramos es que, bueno, abríamos las inflorescencias y estaban cargadas de gorgojos, o sea, podían haber hasta 80 individuos metidos en la flor. Es increíble, o sea, estaban allí metidos. Y algo increíble que encontramos es que ellos empiezan a llegar, son 3 días en los que la planta está receptiva. Entonces en el día 1 las espatas abren solamente un poquito y los insectos empiezan a llegar y a volar. Digamos, pongamos de ejemplo la que florece de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces a las 2 de la tarde la flor abre un poquito y los insectos empiezan a llegar. Y cerca de las 5 o 6 de la tarde la espata se cierra y los deja atrapados. ¡Ay, no! Al otro día nuevamente a las... ¿Y para qué? ¿Se los come también? No, se los come. No, en este caso no. Es para que no se, para que sigan polinizando el otro día. Exactamente, esto es como el bar. Y acá les damos caldito de desayuno. Es hermoso, sí. Entonces al otro día, cerca de las 2 de la tarde, nuevamente abre un poquito, un poco más que el primer día y los insectos empiezan a llegar, muchos, y a las 5 de la tarde vuelve a cerrar y al otro día, en estos 2 primeros días están en antesis femeninas. Estas flores son bisexuales, o sea, aquí tenemos los órganos femeninos y masculinos arreglados en una misma flor. Pero entonces para este punto están receptivos los estigmas, es decir, la parte femenina de la flor, pero los estambres todavía no han liberado polen. Entonces al tercer día, nuevamente la planta empieza a abrir su espata un poco, de a poco va abriéndola y en ese periodo de tiempo empieza a liberar el polen. Empieza a liberar el polen, entonces los bichos salen cargados de polen y como a las 5 de la tarde nuevamente la espata se cae, o sea, se rasga completamente y se cae al suelo. Entonces los bichos pues no les gusta la luz solar y se van volando hacia otra flor. Oye, qué hermoso este estudio, además muestra cómo la observación es clave. O sea, tú te tienes que sentar con tu estudiante y mirar y anotar, observar, no sé si grabar en video, sí, tenemos videos, tomar fotografías. Y lo curioso es que esto está pasando todo el tiempo y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. O sea, quién sabe qué cosas están pasando aquí, que todo el mundo pasa por enfrente todo el año y ni idea. Es maravilloso. Bueno, entonces por eso nos dimos cuenta que llegaban estos bichos. Bueno, y también unas mosquitas. Unas moscas encontramos llegando, sin embargo, con esas todavía hay terreno que recorrer porque es difícil afirmar que un insecto que está llegando a una planta es un polinizador efectivo, que puede ser solamente visitante, puede ser que a ella simplemente le esté gustando el olor o el calorcito de la planta, ¿cierto? Porque literal es un hotel. Piensen que, por ejemplo, en las del Cerro del Inglés que florecen a las 12 de la noche, y la temperatura puede estar a 5 grados centígrados. Pues si la flor se está calentando a cerca de 23 grados, porque eso hemos encontrado que puede calentarse hasta 23 grados incluso estando el ambiente a 8, pues va a ser un lugar seguro para que un insecto llegue. Entonces, y uno como demuestra, se pueden hacer experimentos donde se controlen los polinizadores o se siembren en un laboratorio las plantas y se agreguen o no. ¿O eso es pregado? Como para saber si son polinizadores para efectivos. demostrar que sí son polinizadores de la planta. Sí, eso no necesariamente tienes que hacerlo en un laboratorio. Para nosotras hacer esto, lo que hicimos fueron pruebas de exclusión de polinizadores. Entonces, lo que hicimos, o lo que se hace en general, es que cuando la planta está en botón, o sea que no están receptivos todavía ni estambres, ni estigmas, ni los estambres están liberando polen, envolvemos la planta en una bolsa de tela. ¿sí? Y con eso sacan ahí. Muy chiquitos, entonces ellos no pueden entrar. La planta puede respirar, liberar sus olores, todo, pero los insectos no pueden entrar. En el caso de las dos de las especies en selva de Florencia, nosotras pues utilizamos media velada. Porque la tela que se utiliza para esto es demasiado pesada, entonces la poníamos y la plantica se moría. Claro. Entonces, bueno, eso es ciencia criolla. Ciencia pues, criolla. Sí, entonces las cubrimos con esta media velada y así lo que pudimos ver es que cuando las embolsábamos, que no podían llegar los polinizadores, pues la planta pasaba por todos los estados, femenino, masculino, pero no se formaban frutos. Entonces, así sabíamos pues que... Demostración última.
Sí, que no habían polinizadores. Y lo otro que uno puede hacer es también, por ejemplo, poner, colorear el polen, ¿sí? Cuando el insecto llega, entonces se va a cargar de ese polen coloreado y nosotros podemos seguirlo, eso no lo hice, pero se puede hacer. Podemos seguirlos y mirar si están llegando a la misma especie. Algo que nosotras hicimos fue colectar los insectos y mirarlos en microscopio electrónico de barrido y verificar si el polen que estaba adherido al cuerpo de los animales correspondía a la especie que estaban visitando o si era de otra especie. Entonces esa es una manera para tú verificar que sean polinizadores efectivos. También que el animalito no llegue y esté medio segundo y se vaya, sino que permanezca mucho tiempo. Tenemos videos también, o sea, es de mucha observación. Se grabando ahí. Sí, de mirar si el insecto está caminando por toda la planta, si su cuerpo está entrando en contacto con los estambres, con los estigmas, de esa manera. Oye, y este tema de la termogénesis, es que me quedó sonando. Sí. Uno es, tú la puedes detectar con esas cámaras Sí. de infrarrojo y tú alumbras y ves las plantas que están calentando. Sí. Dos, se puede sentir el calor, o sea, tú Sí, como humano lo sientes. totalmente. Hay unas especies muy pequeñitas que es apenas perceptible, pero en las especies grandes, pues como te digo, si tú estás en Cerro el Inglés a 6 grados de temperatura y la planta está a 23, Hasta claro que lo 23. sientes. Sí, o sea, es claro que lo sientes, se calientan mucho. Incluso no en mis plantas precisamente, pero dentro de la misma familia hay reportes de algunas que pueden derretir la nieve alrededor. Es increíble. Y eso no lo producen como los humanos contrayendo músculos, sino químicamente. Es químicamente, sí. Ay, qué maravilla. Sí, es maravilloso. Y también una de las hipótesis es que la producción de calor, pues aparte de ser como una recompensa para el insecto, de atraerlo, puede jugar un papel importante en ayudar a volatilizar los aromas, ¿sí? Porque esa es otra señal que utilizan las plantas para atraer a los polinizadores. Sale más rápido la señal y llega el insecto y... Exactamente, y sobre todo cuando estamos trabajando con animales que no tienen una visión desarrollada, como hablábamos, por ejemplo, en el caso de las aves, ¿sí? No hemos hablado casi de los olores, ¿sí? Esa es una señal increíble que las plantas utilizan, porque además ellos emiten este olor y puede llegar lejos, entonces el insecto puede empezar a volar en el bosque, a detectar esa pluma de olor y llegar a la planta. Y hay otras que, por ejemplo, tú me preguntabas ahorita acerca de las feromonas. Hay plantas que pueden tener, es como el olor a una feromona, que tienen o tienen feromonas de agregación, entonces los insectos van a llegar volando a buscar pareja, ¿sí? Y muchos de estos lugares son lugares de cópula. Algo muy bonito que encontramos también con estas plantas es que les contaba que la espata se cae, ¿no? Entonces nosotros encontramos que al colectar las espatas y llevarlas al laboratorio vimos unos mordisquitos en las espatas. Entonces dijimos como, bueno, vamos a ver qué es. Y cuando llegamos al laboratorio, oh sorpresa, dentro de esos huequitos habían huevos y larvas de los curculiónidos. Entonces, al parecer, esto es un mutualismo que está sucediendo entre la planta y el animal, ¿sí? El animal está polinizando la planta, pero la planta además está prestando sus tejidos para que el ciclo de vida del insecto continúe. Ambos se benefician. Sí, es muy maravilloso. Y ya antes de la anécdota, una pregunta ahí súper random. Estaba viendo la otra vez un documental y decía que la mayoría de las empresas de flores aquí en Colombia, aquí en la sabana hay muchas, viven por un día. O sea, el negocio es básicamente un día al año y es San Valentín en Estados Unidos. Hacen exportaciones de millones de dólares de flores. O sea, un negocio completo por regalar flores. Mi pregunta es, ¿tiene que ver algo? O sea, ¿por qué los humanos les gusta regalar flores con fines de cortejo? ¿Tiene que ver algo con la biología de las plantas y su relación con los polinizadores o es una pura casualidad? ¿Tú qué crees? Buena pregunta. Estoy pensando aquí como locamente que puede tener que ver es porque huelen rico, ¿no? Y finalmente en la Edad Media, si tú te das cuenta, como en las fiestas o en los matrimonios, habían una cantidad de flores y era para disimular el mal olor de la gente porque obviamente no se podía bañar. ¿Sí? Pero que el hecho de que huelan rico ya es interesante porque sí, podrían no oler rico o podrían no oler. O sea, que nuestro sistema sensorial esté ajustado al de las flores sin ser nosotros polinizadores, me parece curioso. Sí, porque si fuéramos curculiónidos, obviamente, sí. pero no somos curculiónidos, igual nos parecen atractivas. Sí. De tantos olores que pueda haber, ese margen me parece súper curioso. Anécdota científica. Durante el desarrollo de esta maravillosa investigación,
nosotras estábamos trabajando en una zona, en el Parque Natural Selva de Florencia, y en este lugar resulta que hay un batallón del ejército y muchos soldaditos a veces llevan perros, pero los perros se han escapado en algunos casos y se han vuelto salvajes. Entonces vivían dentro del bosque. Muchos campesinos ya nos habían dicho como no, es que esos perros pues es un problema porque nos han matado vacas, pues no vacas, pero terneritos y son agresivos y bueno. Y pues Luna y yo salíamos, como ya les decía, a las 4 de la mañana estábamos camino al bosque pues a perseguir nuestras plantas y resulta que esta jauría de perritos eran 5 perros. Entonces íbamos nosotras caminando a las 4 de la mañana cuando a lo lejos vemos 5 pares de ojos ladrando. Uy, qué miedo. Y nosotras como, ay no, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo pues nada, o sea, siempre, ellos son ferales, pero nosotras somos alfa, no pasa nada, vamos. Y seguimos caminando y los perros se iban acercando y pues, o sea, yo demostrando mucha seguridad. Sí. Muy segura, pero... Yo soy la profe, sí. Yo soy la profe, soy el adulto responsable. Sí. Pero estaba muerta de miedo, en realidad estaba muerta de miedo. Entonces los perros se empezaron a acercar, nos ladraban y yo como bueno, cuando ya estaban acá como estatua, pasaron, nos olieron y siguieron. Entonces, pues fue increíble, ya estábamos completamente, nosotras ya éramos ferales igual que los perros, nosotras estábamos en esa manada. Las ignoraron. Sí, no, o nos aceptaron. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Eso.